Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 10. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, este es el tiempo favorable, el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente, damos pruebas de que somos servidores de Dios, con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades y angustias. Golpes, cárceles y motines. Cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad. Con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores, que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos, que están bien vivos, los condenados, nunca justiciados, los afligidos, siempre alegres, los pobres, que a muchos enriquecen, los necesitados, que todo lo poseen. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús fue otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, y otra gente de mala fama, estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó, y les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En el día de hoy, nos reunimos para reflexionar sobre dos lecturas poderosas que nos hablan de la misericordia, la gracia y la llamada a la conversión. En la primera lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, somos recordados de la importancia de aprovechar el tiempo de gracia que se nos ha dado para reconciliarnos con Dios y vivir una vida auténticamente cristiana. En el Evangelio de Marcos, encontramos el relato del llamado de Leví, también conocido como Mateo, un cobrador de impuestos, por Jesús, quien lo invita a seguirlo y convertirse en su discípulo. En este pasaje de la carta de Pablo, nos desafía a vivir una vida de servicio y compromiso en el reino de Dios. A través de sus palabras, encontramos una guía espiritual para enfrentar los desafíos y perseverar en la fe. Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios, a participar activamente en su obra en el mundo. No debemos tomar la gracia de Dios en vano, sino responder a ella con gratitud y obediencia. La gracia de Dios nos ha sido dada como un regalo precioso, y debemos ser administradores fieles de ese regalo. Esta palabra nos habla de la respuesta de Dios a nuestras oraciones y necesidades. En su gracia, Dios está dispuesto a escucharnos y socorrernos en todo momento. Él nos sostiene en tiempos favorables y en tiempos difíciles. No importa cuál sea nuestra situación, podemos confiar en que Dios está cerca y dispuesto a ayudarnos. A medida que avanzamos en la reflexión de esta lectura, Pablo presenta una lista de pruebas
y dificultades que enfrentan los siervos de Dios en su ministerio. Habla de aflicciones, necesidades, angustias, azotes y prisiones. Es una descripción realista de las dificultades que podemos encontrar mientras vivimos nuestra fe y compartimos el Evangelio. Sin embargo, en medio de estas pruebas, Pablo nos dice que debemos perseverar y mantenernos firmes en nuestra fe. Estas palabras nos desafían a encontrar gozo en medio de las aflicciones y a confiar en que Dios proveerá todas nuestras necesidades. Aunque podemos enfrentar momentos de tristeza y escasez, podemos estar seguros de que en Cristo somos enriquecidos y poseemos todo lo que necesitamos espiritualmente. Estos contrastes nos recuerdan que nuestra identidad y nuestro destino no están determinados por las circunstancias externas. Aunque podemos ser desconocidos o enfrentar persecución, en Cristo somos reconocidos y tenemos vida eterna. Aunque podemos experimentar dificultades y pruebas, en Cristo no estamos condenados a la muerte. Estas palabras también nos hablan del compromiso y la dedicación que se requieren para vivir una vida de fe auténtica. Aunque podemos enfrentar sufrimientos y dificultades, podemos encontrar fortaleza y perseverancia en la gracia de Dios. Queridos hermanos, esta lectura nos desafía a vivir una vida de servicio y compromiso en el reino de Dios. Nos recuerda que como colaboradores de Dios hemos sido llamados a participar en su obra en el mundo. Aunque podemos enfrentar pruebas y dificultades, podemos confiar en la gracia y el poder de Dios para superarlas. Que este pasaje nos inspire a perseverar en la fe, a confiar en la fidelidad de Dios y a responder con gratitud y obediencia a su llamado. Que nos motive a encontrar gozo en medio de las aflicciones y a mantenernos firmes en nuestra identidad y destino en Cristo. En el Evangelio de hoy, encontramos a Jesús llamando a Leví, también conocido como Mateo, un recaudador de impuestos, para que lo siga y se convierta en uno de sus discípulos. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre el amor y la misericordia de Dios hacia los pecadores, así como el llamado a la transformación y el discipulado. La historia comienza con Jesús saliendo nuevamente a orillas del mar, donde una multitud se reúne alrededor de él para escuchar su enseñanza. Entre la multitud se encuentra Leví, un recaudador de impuestos, alguien considerado un pecador y excluido por la sociedad. Jesús, sin embargo, no ve a Leví como los demás lo ven. Jesús ve más allá de su ocupación y mira directamente a su corazón. Ve la posibilidad de redención y transformación en la vida de Leví. Jesús se acerca a Leví y lo invita a seguirlo. En ese momento, Leví no duda en dejar su oficio y seguir a Jesús. Imaginen el impacto de esta invitación en la vida de Leví. Un recaudador de impuestos, un hombre conocido por su avaricia y deshonestidad, es llamado por el Mesías para ser uno de sus seguidores. Este acto de amor y gracia de Jesús es profundamente conmovedor. Después de invitar a Leví a seguirlo, Jesús se sienta a la mesa con él y sus compañeros, muchos de los cuales también son recaudadores de impuestos y pecadores. Esto genera murmullos y críticas por parte de los escribas y los fariseos, quienes consideraban a los recaudadores de impuestos como indignos de la compañía de alguien que se hacía llamar maestro. Jesús, al oír las críticas, les deja claro que los que necesitan médicos no son los sanos, sino los enfermos. Que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estas palabras nos revelan la naturaleza y el propósito de la misión de Jesús en la tierra. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, a ofrecer sanidad a los enfermos espiritualmente, a liberar a los cautivos del pecado y a reconciliar a la humanidad con Dios. En esta narrativa vemos la gracia y la misericordia de Jesús en acción. Él no busca a aquellos que se consideran justos o autosuficientes, sino a aquellos que reconocen su necesidad de redención y están dispuestos a responder a su llamado. Leví y sus compañeros pecadores
representan a todos nosotros que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la carga del pecado y hemos buscado desesperadamente la gracia y el perdón de Dios. La respuesta de Leví al llamado de Jesús es un ejemplo para todos nosotros. Él deja su vieja vida, sus pecados y su identidad anterior para seguir a Jesús y ser transformado por su amor y poder. Es un recordatorio de que Jesús no nos llama a permanecer en nuestra condición de pecado, sino a una vida de discipulado y transformación continua. En nuestra sociedad actual también encontramos a personas que son marginadas y excluidas. Puede que no sean recaudadores de impuestos como Leví, pero pueden ser aquellos que luchan con adicciones, aquellos que han sido estigmatizados por su pasado, aquellos que no encajan en los estándares establecidos por la sociedad. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo de amor y compasión. Este pasaje también nos desafía a mirar más allá de las apariencias y ver a las personas como Dios las ve. Nos llama a ser portadores de esperanza y sanidad, a acercarnos a aquellos que se sienten excluidos y a ofrecerles el amor y la gracia de Cristo. Nos desafía a ser una comunidad de fe, donde todos puedan encontrar perdón, restauración y una nueva identidad en Cristo. También debemos recordar que somos llamados a ser discípulos de Jesús. No se trata solo de recibir su gracia y salvación, sino de seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Jesús nos ha llamado a ser sal y luz en el mundo, a llevar su mensaje de amor y esperanza a aquellos que nos rodean. Finalmente, en este pasaje, encontramos un recordatorio reconfortante de que Jesús es el médico divino, que sana nuestros corazones y nos restaura. Él nos invita a llevar nuestras cargas a Él, a encontrar descanso para nuestras almas y a recibir su amor y gracia inmerecida. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán grande sea nuestro pecado, Jesús está listo para recibirnos, perdonarnos y transformarnos. Hermanos y hermanas, este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestra respuesta al llamado de Jesús. ¿Estamos dispuestos a dejar todo y seguirlo? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y ser transformados por su amor? Que la lectura de este pasaje del Evangelio sea un recordatorio constante de nuestro llamado a ser discípulos de Jesús, a seguir su ejemplo de amor y compasión y a llevar su mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Ahora, en relación a la reflexión del Evangelio, hagamos una oración espiritual de acuerdo a estas lecturas que hemos escuchado hoy. Dios amoroso, te damos gracias por llamarnos a seguir a tu Hijo Jesús. Reconocemos que en nuestra debilidad y pecado necesitamos tu perdón y tu amor sanador. Ayúdanos a responder a tu llamado con prontitud y generosidad, dejando atrás todo aquello que nos aleja de ti. Señor Jesús, tú nos muestras el camino de la misericordia y la compasión. Ayúdanos a acercarnos a los demás con amor, reconociendo nuestra propia necesidad de tu gracia. Que podamos ser instrumentos de tu amor en el mundo, compartiendo tu mensaje de salvación y esperanza con aquellos que nos rodean. Espíritu Santo, danos la sabiduría y el coraje para perseverar en nuestra vocación de seguidores de Jesús. Fortalécenos en tiempos de prueba y tentación, y ayúdanos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad, llevando consuelo y esperanza a aquellos que sufren. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de una fe y una confianza inquebrantable en tu amor y misericordia. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu palabra, poniendo en práctica la justicia y el amor en nuestras vidas diarias. Que nuestras acciones reflejen tu amor y testimonien tu presencia en el mundo. Padre amoroso, te encomendamos nuestras vidas y te pedimos que nos bendigas con tu gracia. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado y a vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Concédenos la fortaleza para superar los obstáculos y las pruebas y la humildad para reconocer nuestra necesidad de ti. Te pedimos todo esto, confiando en tu amor y misericordia infinita. Amén.
Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.